Siguiente punto del orden del día, el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior. Señorías, por favor. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines políticos. Para la presentación del dictamen tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidenta. Me corresponde, como presidente de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, presentar el dictamen que ha realizado la Comisión y que se presenta a este Pleno para su aprobación. Dictamen que todos ustedes conocen, por lo que seré breve en este cometido institucional que me corresponde. Como todos ustedes recuerdan, silencio, por favor. Esta comisión de investigación nació lastrada por una serie de retrasos y circunstancias adversas a las que se añadían que su objeto se encontraba concernido por personas y contexto que no solo se referían a un pasado más o menos cercano, sino que se proyectaban con influencia y dimensión real al tiempo de desarrollo de los trabajos de la Comisión. Lo que, unido al acuerdo de que su plan de trabajo fuera acordado por el criterio de la mayoría a través del voto ponderado, dio como resultado un desarrollo sincopado de su actividad, que se tradujo en bloqueos de su actividad que encontraban en ocasiones cauce a través de la interacción de miembros de la Comisión con medios de comunicación social. Tal fue así que, a los 3 meses inicialmente establecidos para la realización de sus trabajos, tuvo que añadírsele una prórroga acordada por este Pleno, no exenta de polémica, como también todos ustedes recordarán. Ese contexto que rodeó los trabajos de la Comisión y su objeto alcanza incluso al momento lleno de complejidades, tensiones e incertidumbres que ahora mismo estamos viviendo. Palabras como Cataluña, corrupción, adversarios políticos dan testimonio, a mi juicio, de lo que digo. Todo lo dicho me obliga, en este cometido institucional que ahora me ocupa como presidente de la Comisión, a ser extremadamente parco y prudente en esta presentación al Pleno de esta Cámara del presente dictamen. Serán los grupos parlamentarios que me sucederán en el uso de la palabra, a los que les corresponda, si así lo consideran, explayarse sobre lo esbozado para hacer vivo, democrático y profundo el debate. Como dijo ya hace unos cuantos años el diputado Mardones Sevilla en un cometido similar a la hora mío. No obstante, las vicisitudes que han afectado a la vida y trabajos de la Comisión, esta ha llegado a unas conclusiones a las que daré lectura, no sin antes expresar en nombre de la Comisión su sincero agradecimiento a todos los servicios de la Cámara, ujieres, personal administrativo, taquígrafas, personal del Departamento de Prensa y a las letradas Mercedes y Piedad, que nos han acompañado y ayudado. Y también expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión, portavoces, miembros de la mesa y resto de miembros. Aprovecho también la ocasión que me brindan para pedirles disculpas a todos ustedes por los errores que pude haber cometido en el desempeño de mis funciones. Nunca fueron dolosos. Finalizaré con la lectura de las conclusiones, fruto de los trabajos de esta comisión y que de forma mayoritaria fueron acordados, que rezan del siguiente modo. Primero, la Comisión de Investigación quiere expresar
que en ningún momento su tarea ha consistido en evaluar la constitucional y encomiable labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, de manera amplísimamente mayoritaria, vienen desarrollando en pro de la ciudadanía y en lucha contra el crimen. Segundo, la información documental solicitada por la Comisión de Investigación ha tenido una respuesta diversa, pero debe señalarse de manera clara que la requerida al Gobierno no ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. La documentación ha sido remitida de modo que no ha estado plenamente disponible de manera esencial para las comparecencias del exministro del Interior y del exdirector general de la Policía. Tercero, en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el consentimiento y conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo, PSOE, como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC, el nacionalismo catalán, señor Trías, o Podemos, informe PISA. Cuarto, estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Para la defensa de los votos particulares, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz. Gracias, señorías. Conviene, en primer lugar, yo creo que recordar que la aritmética parlamentaria de hoy, en esta casa, nos permite comisiones como esta, que en otras comunidades autónomas con mayorías distintas o pactos de no agresión entre los partidos que apoyan a determinados gobiernos no se abren jamás. Por tanto, lo que primero que hay que denunciar es esa ética de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Porque los mismos que hoy sentencian, sin haber acreditado ninguna conducta punible, la culpabilidad de algunos responsables políticos, los mismos, allí donde tienen responsabilidad, ni facilitan, ni solicitan, ni colaboran, ni denuncian, ni ayudan a conocer actitudes que suponen delitos flagrantes, claro, eso sí, cuando son de los propios. ¿Qué decir de las conclusiones de la comisión? Pues más allá de unas conclusiones, no dejan de ser valoraciones. Porque acreditar conductas no se ha acreditado ninguna que tenga un reproche político. Es más un quiero y no puedo. Yo entiendo que algunos digan que el objetivo de la comisión no iba dirigido a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es verdad. Y entiendo que algunos grupos digan que la información es suficiente porque nunca es suficiente para quien tiene un juicio o un prejuicio sobre unas determinadas conductas y siempre se concentra en ellas. Pero, en fin, en todo caso, la prueba de la debilidad de las conclusiones es ese sé. Se montó una estructura, sé. El sé es cuando uno no sabe ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Muy débil, como digo. Más que conclusiones, son valoraciones. Y es verdad que la comisión no puede juzgar conductas penales. Silencio, aunque por se favor. juzgue una responsabilidad política, pues esta al menos tiene que estar basada en pruebas, cosa que no se ha producido en este caso. Sí tiene gracia cómo algunos justifican lo que dicen las conclusiones, que, aunque no haya pruebas suficientes que lo acrediten, es obvio que debía de existir una policía política dentro del Ministerio del Interior que estuviera trabajando para impedir la comisión de un delito que esos mismos acusadores están preparando en Cataluña. En fin,
algo debiera haber hecho el Ministerio de Interior para impedir ese delito. Y, por tanto, esa sería la prueba de que efectivamente lo estaba haciendo y de manera ilegal. En fin, no tiene un pase, señorías. Cuando llegó doña Esperanza Aguirre al primer Consejo de Ministros, algún compañero debió decirle aquello: bienvenida, ya eres caza mayor. Pues eso, algunos, desde luego, lo que han intentado con mucha voluntariedad y, desde luego, algunas malas artes, ha sido, en fin, recibir a esa persona con una auténtica cacería. Pero, desde luego, ni la dirección ni el objetivo están hoy a su alcance, para suerte por todos. Termino. Corre por Internet un chiste de Forges, supongo que será suyo, en el que dos personas van caminando y una de ellas le dice a otra: hay días en los que la libertad se llama Guardia Civil. Y el otro contesta: pues a ver si nos enteramos todos. Yo creo que el periodo en el que estuvo el exministro Jorge Fernández tuvo muchas más luces que las sombras que algunos de ustedes pretenden imputar. Y lo digo porque algunos de ellos los conozco personalmente y me consta, desde luego, su honradez y su capacidad de servicio. Y, por último, señora presidenta, aprovecho para reiterar una vez más todo el apoyo de mi grupo al Gobierno ante el golpe institucional que algunos, con tanta irresponsabilidad, están protagonizando en Cataluña, y mi agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los fiscales y a los jueces por impedir la ruptura de la unidad de España. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Miquel Valentí. Falta medio, ¿no? Vale. Buenos días, señorías. En primer lugar, quería empezar mi intervención agradeciendo a todas aquellas personas que, tanto desde dentro como desde fuera de la comisión, han intentado hacer grande, han intentado que esta comisión tuviera sentido, poniendo luz a una de las etapas más oscuras de la democracia española. Y en ese sentido quería hacer un agradecimiento especial a los periodistas Carlos Enrique Bayo y Patricia López, que desde fuera se han comprometido con la libertad, con la democracia y con la justicia, y nos han permitido sacar unas conclusiones, creo que interesantes, de esta comisión. Algunos querían que esta comisión se quedara en nada, algunos queríamos que sirviera para mucho. Finalmente, creo que ha servido para bastante. Lo que hoy esta Cámara va a someter a votación son las conclusiones de una comisión que afirma que, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, se hizo un uso partidista de la institución. Lo que se vota es si, bajo el mandato del ministro, se utilizaron recursos humanos, técnicos y económicos para perjudicar a los rivales políticos del Partido Popular. Y, lamentablemente, como ustedes, señorías del Partido Popular, han degradado la democracia y la justicia a niveles nunca vistos, esto es lo más parecido que va a tener como acto de justicia a señores como Echeverrías, Artur Mas o el señor Iglesias. En los últimos meses hemos visto como algún ministro se ha aproximado a lo que está pasando en Cataluña como a golpe de Estado o golpe a la democracia. Fíjense, señorías, es verdad que ustedes, que su gobierno, que el gobierno del Partido Popular no es el típico gobierno que compra urnas para organizar un golpe de Estado. Ustedes no son ese tipo de gobiernos. Pero dígame una cosa, señorías. Con estas conclusiones encima de la mesa, ustedes, que son los que han intentado alterar resultados electorales con mentiras y difamaciones,
Ustedes, que son los que tienen fiscalía que les afina cosas, ustedes que son los que tienen fiscales de confianza, ustedes que destrozan sistemas sanitarios, ustedes que tienen comprados medios de comunicación, ustedes que amenazan a dirigentes empresariales y a periodistas, ustedes que hacen abuso de autoridad, señorías, ustedes, ¿cómo se atreven a nosotros a llamarnos golpistas? ¿Cómo se atreven? Les debería caer la cara de vergüenza a ustedes. Y la pregunta que me viene a mí a la cabeza, señorías, es si no será que a ustedes, que tienen como fundador a un ministro de un gobierno golpista, pero golpista de los de verdad, ¿no será que a golpistas a ustedes no les gana nadie? Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy en esta Cámara, señorías, porque ya está bien de mentir, ya está bien de difamar. Fíjense, y voy terminando, Presidenta, a menudo uno encuentra en palabras de otros expresado perfectamente lo que quiere decir. Y son palabras en catalán. Se las voy a decir poco a poco, pero para que lo entiendan bien. Es un poema de Salvador Espriu. Sí, luego bailamos algo, si quiere, señor Toledano, luego bailamos algo. Dice así, se lo digo despacito para que lo entiendan. No convé que diguem el nom del que ens pensa més enllà de la nostra por. Si topem a les palpentes amb aquest estrany cec, on, sinó en el buit i en el no-res, fonamentarem la nostra vida. Provarem d'alçar en la sorra el palau perillós dels nostres somnis i aprendrem aquesta lliçó humil al llarg de tot el temps del cansament, car sols així som lliures de combatre per l'última victòria damunt l'esglai. Escolta, Safarat, els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga, Safarat, que no podrem mai ser si no som lliures. Y cridi la veu de todo el poble. Amén. Señorías, nosotros solo queremos votar el futuro político de Cataluña y ustedes están intentando romper emocionalmente Cataluña de España. Y eso sí que es grave. Es por eso que, señorías del Partido Popular, con lo que ha pasado en las últimas horas en Cataluña, les deseo toda la miseria política que vienen sembrando en Cataluña en estos últimos meses. Muchas gracias y hasta nunca. Señorías, como algunos de ustedes no estaban cuando recordé hace apenas una hora que tenemos todos obligación de cumplir el reglamento, el artículo 102.1. Se lo vuelvo a recordar a sus señorías. Y también les recuerdo que nos debemos respeto en esta Cámara. Nos debemos respeto todos, unos a otros, porque tenemos que tener respeto porque representamos a todos los españoles. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Legardo Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Tras la finalización de los trabajos de la comisión, el Grupo Parlamentario Vasco concluye, primero, haciendo suya la valoración que de distintas fuentes de la Fiscalía se ha realizado de lo tratado en las reuniones que tuvieron lugar los días 2 y 16 de octubre de 2014 y que connotan un uso partidista de las instituciones bajo la responsabilidad del Ministerio o del Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díez, y del responsable de la Agencia Antifraude de Cataluña. Bajo la apariencia de un natural y necesario marco de colaboración, lo que se producía era un intercambio de ideas y estrategias políticas para afectar políticamente a un determinado sector de ideología soberanista, demostrándose la intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política e insistiéndose en la necesidad de someterlas a una investigación exhaustiva en busca de algún elemento que permitiera poner en cuestión su honorabilidad y afectar así a su agenda política.
Segundo, la confusa génesis de estos encuentros en cuanto a su fin último, el brumoso rol desempeñado por cada uno de los participantes en su promoción, el vacío que les sucede, al menos hasta el momento en lo que se sabe, y la amnesia y graves contradicciones cuando sobreviene el recuerdo entre los actores principales que aparentemente las propiciaron y sus protagonistas directos, refuerzan la impresión inicial de que nos encontramos ante la utilización perversa de las instituciones con fines políticos que se quiere ocultar bajo la apariencia de un normal funcionamiento de colaboración interinstitucional y que luego no se manifiesta en ningún momento. Constatamos la clara voluntad de todos los comparecientes de poner de manifiesto su alejamiento, su lejanía con lo tratado en los encuentros y con los encuentros mismos, declarándose meros transmisores de intenciones ajenas que en algunos casos consideran como peticionario último al ministro y en otros al señor de Alfonso, y en el caso de estos dos últimos negando además toda validez a su contenido por considerarlo manipulado, no tener garantías fidedignas y ser obtenido por medios ilícitos, aunque ciertamente no mediara denuncias sobre este extremo por los afectados. Y además, y es para resaltarlo, el señor director de la Policía niega, en contra de lo manifestado por su inmediato subordinado, conocimiento en lo absoluto de los encuentros hasta su publicación en los medios de comunicación. Tercero, hacemos nuestro el informe de la Comisaría General de Policía Judicial de lo tratado en dichas reuniones entre el señor ministro y el señor director de la Agencia de Antifraude de Cataluña, en el sentido de considerar que, aun no siendo posible determinar a priori, al no disponer del soporte o grabación original ni de la grabación íntegra, si la misma ha podido ser manipulada o no, aunque en principio y en cuanto a los fragmentos examinados no parece haber indicios en ese sentido, sin perjuicio de que algunas transcripciones aportadas por la publicación no coinciden literalmente con los archivos de audio correspondientes. Cuarto, consideramos que las investigaciones prospectivas y la apertura de una causa general contra determinadas personas por su adscripción política vinieron acompañadas en ocasiones de una manifiesta intención, tanto por el señor ministro como por el señor director de la Oficina Antifraude de Cataluña, de presionar, incluso de manera coordinada, a distintos órganos y responsables de la Fiscalía para incitarles a investigar o disuadirles de archivo de las causas que los servicios de ellos dependientes les presentaran. Además de esa voluntad de presionar a la Fiscalía y su materialización a través de cauces procesales irregulares para perjudicar políticamente a un determinado sector de ideología soberanista, se tiene constancia concreta durante el mandato del señor ministro de Interior, don Jorge Fernández Díez, ya desde su inicio, tal y como denunció el fiscal general del Estado. Quinto, constatamos que de manera recurrente han aparecido casi siempre en unos mismos medios de comunicación informaciones policiales relativas a investigaciones sobre asuntos cuya llevanza correspondía a la policía dependiente del ministro del Interior y que afectaban a líderes pertenecientes a un sector de ideología independentista o de otra naturaleza como la que promociona Unidos Podemos, sin que posteriormente, en muchas ocasiones, pudiesen materializarse en denuncias concretas ante la Fiscalía o el órgano correspondiente, llegando a formularse de adverso, en ocasiones de alguna de estas actuaciones, denuncia contra la policía o algunos de sus responsables. Siendo buen ejemplo de ello el denominado pantallazo de una supuesta cuenta millonaria del que fuera alcalde de Barcelona, señor Xavier Trías. Otro ejemplo del que se viene exponiendo lo constituyen los denominados informes PISA o los pantallazos de las cuentas de la familia Pujol Ferrusola, siendo también resaltable la publicación de algunas declaraciones de testigos obtenidas, según declaran, mediante chantaje fuera de sedes policiales y no ratificadas ante juez alguno posteriormente. Por último, no podemos dejar de recordar, y menos en el día de hoy, que un comisario, según tiene declarado
aunque no ante esta comisión, facilitó en su día fotografías provenientes de los ficheros del Documento Nacional de Identidad de 33 miembros de la carrera judicial destinados en Cataluña favorables a la realización de una consulta ciudadana, a otros responsables policiales o autoridad que así se lo solicitaron, y que estas fotografías aparecieron posteriormente en un diario de cobertura estatal. Sexto, consideramos que en determinados casos, como en los llamados informes PISA, se pone de manifiesto la opacidad de su autoría material y de quién fue la orden para su realización, además de la veracidad de su mismo contenido. Ninguno de los comparecientes ha dado información cabal y coherente sobre estos extremos y, más bien, con sus olvidos, silencios y manifestaciones de desconocimiento de algo que orgánicamente les era muy cercano, han acrecentado la sospecha de que su finalidad lo era con el exclusivo fin de perjudicar el proyecto político de los líderes objetos del informe. Séptimo, nos hacemos eco de causas judiciales actualmente en curso relativas a informaciones policiales que contienen pruebas contra personas vinculadas a determinado sector de ideología soberanista y sus familias y que han sido inadmitidas por no poder determinarse ni su origen lícito ni su cadena de custodia, llegándose a decir en sede judicial por funcionarios policiales que existía un disco duro secreto al que tenían acceso 3 personas y al que se vertía información sensible en un despacho de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y que se iba obteniendo de distintas fuentes confidenciales que luego se distribuía a distintos procedimientos judiciales. Lo señalado coadyuva que cobra carta de naturaleza la sospecha de que respecto a determinados adversarios políticos se obtenía información sin seguir procedimientos judiciales y que luego se intentaba de manera torticera. Señor Legarda, sí, ha pasado su tiempo, minuto y medio. Le ruego voy que vaya finalizando, concluyendo. Presidenta, acabo ya. Introducir en distintos procedimientos judiciales contra ellos. El conjunto de las consideraciones expuestas nos llevan a sostener la existencia en el Ministerio de Interior de una intención de actuar contra adversarios políticos. Y, en definitiva, por lo expuesto, consideramos la responsabilidad política del ministro de Interior, don Jorge Fernández Díez, y del director general de la Policía en toda esta cadena de circunstancias irregulares que han jalonado su mandato con la palmaria intención de afectar políticamente a determinados responsables políticos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá y coma. Silencio, señorías. Compañeros, compañeras, companyes y companys, os pido solidaridad. Os pido que compartáis con nosotros solidaridad para con nuestros compañeros detenidos. Llibertat detinguts, llibertat detenidos. Llibertat Josep Maria Jové, llibertat Lluís Salvador, llibertat David Franco, llibertat David Palenque, llibertat Josué Sallent, llibertat Xavier Puig, llibertat Joan Manuel Gómez, llibertat Francesc Sotries, llibertat Joan Ignasi Sánchez, llibertat Natàlia Garriga, llibertat Josep Masoliver, llibertat Mercè Martínez, Señoría, llibertat señor Tardá. Rosa María Rodríguez. Un segundo, señor Tardá. Señor Tardá, acabo de recordar hace apenas unos minutos el cumplimiento del artículo 102.1. Muchas gracias. Llibertat i solidaritat. Gràcies.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidenta. Señorías, veo que hay algunos que deciden abandonar el hemiciclo solo cuando les interesa y que a veces sí, a veces no, ahora sí, ahora quiero venir y decir unas cosas, ahora me quiero ir. Bueno, pues está bien, está en su derecho, por supuesto, pero también estamos nosotros en el derecho nuestro de reprochárselo, porque aquí o se está o no se está. Y, señor Tardá, le digo una cosa, yo no conozco a nadie que por cumplir la ley sea detenido, a nadie, a ninguno, por cumplir la ley. Los que no cumplen la ley, esos son los que se les detiene. Así que yo no tengo ningún miedo, cumpliendo la ley, de que no me lleven detenido a ningún sitio. Señorías, y ya se ha visto, lo que se ha pretendido con esta comisión de investigación no es más que manipularla para un interés absolutamente partidista. Es cierto que el Ministerio del Interior usa un uso partidista de los servicios, de los activos del propio Ministerio, pero no es menos cierto que hay grupos en esta Cámara que han hecho otro uso partidista de una comisión de investigación. Y eso es algo que no es aceptable en democracia si de verdad lo que se interesa es investigar y saber qué es lo que ha pasado. El uso partidista es tanto lo que han hecho los señores del Partido Popular con el Ministerio del Interior como lo que han hecho ustedes, señores de Esquerra, señores de Convergencia y también señores de Podemos, con esta comisión de investigación. Señorías, nosotros nos vamos a abstener en esta votación, como ya lo hicimos cuando se leyó y se orquestó el dictamen dentro de la propia comisión, y nos vamos a abstener porque consideramos que estos trabajos no se han podido desprender pruebas concluyentes sobre la existencia de esa brigada política policial, policía política, como tal se denominaba, sino que lo que nosotros hemos encontrado es una clara dejación de funciones de los responsables del Ministerio de Interior. Clara y grande, además. Falta de control de lo que estaban haciendo mandos del Ministerio del Interior y, en definitiva, una clarísima incompetencia política y administrativa del ministro, del director general de la Policía, el señor Cosidó, en aquel momento, al no controlar lo que hacían sus subordinados. Señorías, como dijimos en nuestras conclusiones, el Ministerio del Interior que dirigió el señor Fernández Díaz jamás pasará a la historia por la buena dirigencia de sus responsables. Unos buenos responsables, unos responsables que, en base a lo que se desprende de los trabajos, no fueron capaces de enterarse de lo que allí pasaba. Pero tampoco pasará a la historia los resultados de los trabajos de esta comisión, pues, a nuestro entender, han sido poco esclarecedores y carentes de pruebas contundentes. Y es lo que suele suceder cuando se hace un uso partidista de la comisión de investigación. Tampoco pasará a la historia el fair play desplegado a lo largo de estos meses por culpa de algunos de los participantes de la comisión, quienes pretendieron utilizar esta comisión con fines más partidistas que de investigación, como ya he dicho. Algunas portavoces mostraron en sus intervenciones una ausencia total de cortesía parlamentaria y, del mismo modo, algunos comparecientes en la comisión mostraron una falta de respeto a esta Cámara inaceptable. No hace falta poner nombres, pero si algo fue reprochable durante estos trabajos fue la actitud de algunos exaltos cargos del Ministerio que, poniendo a prueba la buena fe de la comisión, desafiaron las evidencias y los límites de la credibilidad, pretendiendo hacernos creer que no sabían nada de lo que ocurría a las puertas de sus despachos, que no oyeron nada, que no hicieron nada y que prácticamente ni siquiera estaban allí. La comisión de investigación nació lastrada por retrasos y circunstancias adversas motivados por la falta de documentación y la falta de colaboración institucional. Y esto hay que recalcarlo también. Hubo mucha falta de colaboración institucional. De lo visto y oído en esta comisión, no podemos negar que es posible que se utilizara el Ministerio con fines partidistas para controlar o atacar a adversarios políticos, para condicionar y mediatizar la acción de los tribunales de justicia en las causas de corrupción que atañen a los dirigentes, a los gobiernos locales y autonómicos del Partido Popular. Pero una cosa son los indicios y otra son las pruebas, señorías. Y en este caso, poco o nada se ha podido probar de estos trabajos. En otras palabras, no hay pruebas concluyentes que demuestren el uso de recursos públicos y de medios materiales y humanos para fines partidistas. Es cierto y conocido que en el despacho del ministro se realizaron escuchas.
nadie sabe cómo se hicieron, nadie sabe cómo llegaron a manos de un medio de comunicación, nadie sabe ni siquiera quién las realizó y, pese a eso, ni siquiera hay una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Un hecho curioso si además tenemos en cuenta que el despacho es el del ministro de Interior. Señorías, incompetencia de magnitud superlativa, que nosotros consideramos además de extrema gravedad al tratarse del ministerio del que estamos hablando. Incompetencia que, sin embargo, señorías, no puede empañar la profesionalidad y el compromiso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pese a la nula capacidad de gestión de sus superiores. Estuvieron por encima de sus responsables, en concreto del señor Fernández Díaz y del señor Cosidó. Ambos no forman ya parte del Gobierno actual. No podemos exigir responsabilidades políticas, pero sí les hacemos responsables políticos de sus inacciones y de la gestión realizada al mando del Ministerio. Señorías, en estos 4 meses de trabajo hemos tratado de mantener una actuación ecuánime. Hemos intentado conservar el equilibrio y la sensatez entre los que querían ocultarlo todo, negarlo todo, aplaudirlo todo, a pesar de las evidencias sólidas de que algo olía podrido en el Ministerio de Interior de Fernández Díaz, y los que venían dispuestos a abrir una causa general no solo contra la anterior cúpula de Interior, sino también contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos intentado ceñirnos al mandato de esta Cámara, el objeto para el cual fue creada la comisión y la labor de control parlamentaria a la que nos debemos como partido de la oposición. Como he dicho al principio, este no ha sido la mejor de las comisiones de investigación. Habríamos querido menos trabas y más sinceridad por parte de quienes se han sentado como comparecientes. Más respeto a lo que esta Cámara significa. Pero prolongar estos trabajos solo para mantener inútilmente el show de algunos que acabamos de ver, por cierto, hace escasos minutos, por darles un escaparate que no se ganan con un trabajo parlamentario eficaz, no tiene ningún sentido. A los ciudadanos de este país se le deben unas instituciones a su servicio que administren y gestionen, no solo con eficacia, sino también con pleno respeto a las reglas democráticas del Estado de Derecho, cosa que algunos no entienden ni saben lo que significa. Reglas democráticas del Estado de Derecho significa cumplir la ley, señor Tardá, cumplir la ley. Gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y Marea, tiene la palabra la señora Montero Gil. Gracias, presidenta. Vamos a empezar por la Constitución española. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Punto y seguido. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Cada vez que ustedes hablan de manifestaciones ilegales, demuestran que son ustedes unos antidemócratas. Pero por lo menos, señor Martín Toledano, conozcan y respeten la Constitución de este país. Por lo menos eso. Por lo menos eso. Miren, yo quiero empezar honrando, como hace el punto número 1 de las conclusiones, en nombre de mi grupo parlamentario, a los miles de hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, afirmando que mi grupo parlamentario les quiere trabajando en condiciones dignas que ustedes, cuando están en el Gobierno, no les garantizan, y afirmando que les queremos persiguiendo a sus corruptos y no a personas por sus ideas políticas, y afirmando que quienes manchan su nombre, como ha quedado acreditado en esta comisión, creando estructuras parapoliciales que manchan el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país, son unos antipatriotas, que es lo que son ustedes, unos antipatriotas. También queremos dejar claro que esta comisión debería haber seguido investigando y no se ha esclarecido toda la verdad. Y esto ha pasado porque ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni Ciudadanos han querido que se siguiese esclareciendo la verdad. Pero es muy importante que entendamos de lo que estamos hablando aquí. Esta comisión de investigación ha concluido que el Ministerio del Interior, bajo su mando, ha realizado investigaciones y montajes llevados a cabo por estructuras parapoliciales, irregulares y clandestinas que funcionan al margen del sistema de justicia y al margen de la ley. Señorías, cuyo objetivo es realizar labores de intoxicación
intoxicación política con el objetivo de interferir en procesos electorales y de intoxicar a la opinión pública para frenar los procesos políticos. Ustedes se han situado fuera de la legalidad y fuera de todos los límites del Estado de Derecho. Y ustedes les sostienen en el Gobierno. Ustedes les sostienen en el Gobierno a los que viven fuera de la ley. A los que viven fuera de la ley. Miren, el informe irregular y extrajudicial PISA fue fabricado, según el señor Fernández Díaz, por algún subordinado del número 2 de la policía. Y fueron ustedes tan chapuceros que hicieron dos versiones del mismo informe y filtraron las dos versiones del mismo informe. Y no tenía ni número GATI ni ningún tipo de identificación obligatoria en un Estado de Derecho. Pero no contentos con eso, con ese informe extrajudicial irregular clandestino, ustedes hicieron un segundo montaje, el del Europacific Bank. Ahí el señor Villarejo y el señor Eugenio Pino, con ustedes al mando, fabricaron una falsa prueba de pago del Gobierno venezolano a Pablo Iglesias en un supuesto banco en un paraíso fiscal, cuya falsedad acreditó el propio banco. Ustedes fabricaron una prueba falsa contra el líder de la oposición, contra Pablo Iglesias. Ustedes. Y fíjense qué curioso que es su número 2 de la policía, el señor Eugenio Pino, quien acude a un juicio contra el señor Eduardo Inda, el pseudoperiodista que filtra la información, para acreditar que la fuente del señor Eduardo Inda era una fuente policial. Es decir, que su número 2 reconoce que es desde la policía, desde donde sale esa información falsa. ¿Y saben hasta dónde llega su miseria? Ustedes siguen haciendo declaraciones diciendo que esa información era verdadera, a pesar de saber que ustedes mismos fueron quienes las fabricaron. ¿Y saben por qué el señor Inda puede decir que es una información veraz, es decir, que tenía apariencia de verdad? Porque su número 2 de la policía, el que había creado la estructura parapolicial y había fabricado la prueba falsa, es el que va como testigo al juicio a acreditar que es una fuente policial la que da esa información. Miren, ustedes saben cuánto de oscuro, cuánto de ilegal, cuánto de inmoral, cuánto de cloaca y cuánto de podrido hay en todo esto. Y lo saben, señorías, hasta tal punto que, con tal de mantener el silencio y la omertá en todo esto, han dejado que sea el señor Fernández Díaz el que se coma él solo todo el peso de este asunto, cuando en este hemiciclo todo el mundo sabemos que no es el único responsable de que en este país haya habido una brigada política, una policía política para atacar al adversario político. Y el resultado de estas operaciones siempre ha sido el mismo: fabricar pruebas falsas contra políticos catalanes y también pruebas falsas contra mi formación política, querellas que han terminado ganadas o archivadas, porque ustedes han fabricado pruebas falsas para atacar al adversario político y para intentar interferir en la opinión pública e interferir en las elecciones de nuestro país. Ojalá esta comisión hubiese concluido también la necesidad de saber si esas estructuras siguen operando, señorías, y también la necesidad de desmontar esa estructura parapolicial. Pero miren, en el tiempo que me queda les voy a decir algo. Nosotros y nosotras sabemos que estamos viviendo días críticos, muy difíciles en nuestro país, en una crisis territorial sin precedentes que ustedes han profundizado, con una ofensiva antidemocrática que se está permitiendo poner en juego, les está permitiendo a ustedes poner en juego los derechos y las libertades fundamentales de todos los españoles y la democracia en el conjunto del Estado español. Y ustedes se están atribuyendo la defensa de la ley y del Estado de Derecho. Pues cada vez que se atribuyan ustedes la defensa de la ley y del Estado de Derecho, recuerden ustedes que son los responsables de haber utilizado de forma partidista el Ministerio del Interior para crear una estructura parapolicial que, usando el dinero de todos los españoles, fabricase pruebas falsas para atacar al adversario político. Recuerden ustedes que son los responsables de una amnistía fiscal que ha sido declarada inconstitucional, es decir, fuera del marco constitucional. Recuerden ustedes que son los responsables de que no cumplamos y tengamos España una denuncia en la Unión Europea por incumplir la cuota de refugiados. Recuerden ustedes que son responsables, y lo dicen los jueces, de haber pagado sus campañas electorales con dinero negro, señorías. Con dinero negro, fuera de la ley, señorías, fuera de la ley. Ustedes se relacionan con la legalidad como el agua y el aceite, que no se pueden ni ver. Ustedes son un peligro para la democracia en este país. Ustedes son expertos en vivir fuera de la ley y en poner las instituciones del Estado
contra el conjunto de la ciudadanía, como estamos viendo en Cataluña, incluso con el rechazo explícito de esta Cámara a su forma de actuar, vulnerando los principales derechos democráticos que existen en este país. Sientan, y con esto acabo, presidenta, sientan vergüenza democrática, como decía la vicepresidenta del Gobierno hoy ausente. Vergüenza democrática por haber utilizado el Ministerio del Interior de forma partidista para crear una estructura parapolicial, haciendo caso omiso al catálogo de puestos de trabajo, una estructura parapolicial con el único objetivo de fabricar pruebas falsas contra el adversario político, manchando el nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sientan vergüenza democrática y así sentirán lo mismo que sienten los españoles, que sentimos los españoles y las españolas que amamos a nuestra patria cuando les vemos a ustedes hacer lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Me van a permitir, en primer lugar, una pequeña reflexión. Miren, el Partido Socialista, tal como hoy establece la más moderna ciencia política, podría calificarse en lo que es un partido de Estado. Un partido que actúa bajo el convencimiento de que el Estado se asienta en unos basamentos muy sólidos, de los que emanan sus instituciones que regulan nuestra convivencia. Y en un momento en que nuestra convivencia se agrieta por el movimiento independentista catalán actuando al margen de la ley, creo que es necesario abrazar más fuerte que nunca las instituciones y el Estado de Derecho. Señorías, las instituciones son esa proyección del ejercicio democrático. Son las que regulan nuestra convivencia y tienen que funcionar bien para que esa convivencia sea útil y pacífica. Y sabemos que el crédito social en las instituciones está en la capacidad que tienen estas para generar adhesiones y el contentamiento de la ciudadanía. Es necesario que sean útiles y eficaces. Para conseguir esta utilidad y esta eficacia hay muchos caminos, pero les puedo asegurar que todos ellos necesitan ir del abrazo del ordenamiento jurídico. Sin orden jurídico no hay camino. Por eso, ahí siempre encontrarán al Partido Socialista. Ahora bien, dicho lo cual, y cuando preparaba esta intervención, me preguntaba si era oportuno hablar esta mañana de lo que estamos hablando esta mañana. Y creo que es el mejor homenaje hablar de lo que estamos hablando a la democracia. Efectivamente, ha sido una comisión que concluyó sus trabajos a finales de julio, siguiendo la encomienda de este mismo Pleno de septiembre del 16 y que se constituyó en marzo del 17. Ha sido una comisión que me van a permitir que califique de rara. Pero sobre todo quiero poner el acento en una cuestión. Este martes oíamos, y todavía resuenan las palabras en este hemiciclo, cuando decía el portavoz del Partido Popular que en la democracia nadie
tiene el privilegio del cumplimiento de las leyes a su conveniencia. Y también decía que en democracia tampoco hay espacios para la impunidad. Señorías, del nadie y del tampoco es de lo que estamos hablando hoy. En este sentido, la conclusión principal a la que llegó la Comisión de Investigación es justamente la que conocen y la que ya hemos oído, pero que en suma viene a significar que hubo un ejercicio abusivo utilizando las estructuras de puestos de trabajo para, sin duda, obstaculizar investigaciones y obtener instrumentos con los que combatir en el área política. Ha sido una comisión rara, les decía, rara por el momento de constitución, atendiendo a razones absolutamente personales y atendibles. Ha sido rara por la cualificación de los intervinientes, exministros, director general de la Policía, SDAO. Ha sido rara por el comportamiento, algunas veces poco atendible, del Departamento Ministerial suministrando información, tanto que se elevó a categoría. Y ha sido rara, por qué no decirlo, por el comportamiento de algunos grupos parlamentarios obsesionados con lo que ¿qué hay de lo mío? Pero al margen de estas cuestiones, les puedo asegurar, y que no sin ciertos ojos de incredulidad, que a finales de julio llegamos a unas conclusiones, y a unas conclusiones que les puedo asegurar que desde la óptica del Grupo Socialista tienen un gran basamento documental corroborado con las manifestaciones de las personas que fueron requeridas a declarar y que vienen a establecer esos puntos que en buena medida hemos hablado. Se ha hablado de debilidad probatoria, permítanme el simplismo. Les puedo asegurar que no. Hay una rotundidad en ciertos elementos que son los que son capaces de condensarse en las propuestas de conclusiones que hoy, en virtud del párrafo cuarto del artículo 52 del reglamento de la Cámara, se traen en forma de dictamen a la consideración de este Pleno. Son conclusiones absolutamente sustentadas. La primera, ya he dicho que no es más que la referencia a algo que ha sido obsesivo, y creo que ahí están los diarios de sesiones para ponerlo de manifiesto en este grupo parlamentario. Nunca la policía estuvo bajo sospecha, nunca los cuerpos y fuerzas de seguridad estuvieron bajo sospecha. Quien estuvo bajo sospecha ha sido la actuación del Departamento Ministerial con su ministro al frente. Eso se ha querido elevar a categoría de conclusión. Como, en segundo lugar, una referencia, porque ha habido una postura que, insisto, no ha sido todo lo leal con este Congreso que se requería. Ha habido requerimientos que han llegado tarde, requerimientos que no han tenido la agilidad necesaria, no han permitido su estudio, careciendo de toda mínima sistematización, cuando no, simplemente no se han remitido. Bastaría citar y perderse en los ejemplos, pero creo que todos tienen la documentación y sería cansarles en una mañana ya lo suficientemente tensa, de dónde están esos ejercicios abusivos que han determinado la conclusión tercera y que es determinante del dictamen que hoy se somete. Y es ese ejercicio abusivo. Bastaría leer la relación de puestos de trabajo para ver cómo, por ejemplo, el jefe de gabinete del DAO, compuesto en Santander, ocupa el jefe operativo de la Audiencia Nacional, jefe operativo de la Casa Real, y él nos manifiesta de una manera espontánea que no tenía ni idea, que nunca ha estado en Zarzuela y que no tenía ningún cometido, que sus cometidos eran puramente protocolarios y lo que se establecía en la relación de puestos de trabajo, que era poco más o menos que ordenar la agenda, etcétera, etcétera. Cuando después desplegaba en un denso interrogatorio el contenido de sus cometidos, nos dimos cuenta de cuántas cosas importantes pasaban por su mano, desde cuestiones yihadistas a otras muchas cuestiones que ya hemos oído aquí. Señorías, acabo y no les canso, porque me encantaría tener muchos más minutos para hablar de las BARC, pero creo que realmente, a lo mejor, con ver los puestos de trabajo que hoy están en algunas de las embajadas, y como algún periodista dijo, que muchas de las embajadas están sembradas con pinos, refiriéndose a Eugenio Pino como DAO y como destinos, así lo daban. Termino, señorías. Las democracias sufren, todas, sufren tormentas, sufren nubarrones y sufren muchas tentaciones. Pero la democracia se escribe con páginas, con renglones rectos, con renglones y palabras indelebles. Y les puedo asegurar que en los días, en los meses y en los años a los que se ha sometido la comisión de investigación, sus renglones fueron muy torcidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García.
Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia, señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular a defender nuestro voto particular y a declinar gran parte del dictamen, cuyas resoluciones segunda, tercera y cuarta son inverosímiles. Porque, señorías, tras 11 meses de comisión de investigación, ha quedado demostrado que no hay caso porque nunca ha existido una utilización partidista del Ministerio del Interior. No hay un solo documento que lo advere. Y los 5 comparecientes han dejado claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sirvieron siempre con respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. No hay causa, señorías, porque las 5 denuncias y 2 querellas que interpusieron contra el ministro ERC, PDeCAT y compañía fueron todas archivadas por el Tribunal Supremo. Para poner denuncias sí que creen en la justicia. Cuando les salen mal, dejan de creer. Señor Tardá, no hay nadie por encima de la ley. Nadie. Nadie está por encima de la ley. Sin ley no hay democracia, tan sencillo como eso, y usted lo sabe. Verán, señorías, algunos parece que han venido a dictaminar aquí lo que no consiguieron en los tribunales. No hay responsabilidad política. Quien fue ministro ya no lo es. Ya lo reprobaron. Ya impidieron su presidencia a la Comisión de Asuntos Exteriores. Injusto y partidista castigo para un leal servidor público cuyo único agravio ha sido ser agraviado por unas grabaciones ilegales. Señorías, aparte de ilegales, el auto del archivo del Tribunal Supremo califica las grabaciones como fragmentarias con evidentes interrupciones. Sin embargo, aquí se ha dado por supuesto en toda esta comisión, en estos 11 meses, que era una verdad suprema, lo que venía de unas grabaciones ilegales. Pues explíquennos por qué han defendido eso cuando el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, señorías. Queda investigado perfectamente en la comisión y en todo este tiempo que cuando el Diario Digital puso en boca del ministro «esto la Fiscalía te lo afina», el ministro realmente dijo «esto la Fiscalía, en fin». Eso está demostrado y, sin embargo, han seguido manteniendo esto y mancillando el nombre de una persona. Señorías, es tan solo un ejemplo, pero miren, el dictamen que van a apoyar son unas resoluciones que van justo en contra de la parte documental y de lo que han declarado los comparecientes. Y les voy a decir, son las mismas conclusiones que tenían hace 11 meses cuando inició la comisión de investigación y que ya les dijimos y acertamos, desgraciadamente, que las tenían preconcebidas. No les ha servido de nada el debate parlamentario, la documental, las comparecencias, porque ya tenían las conclusiones preconcebidas, porque esta comisión era para intentar destruir la imagen del Partido Popular una vez más, para ir sin pruebas, sin documentos, sin nada, para destruir al adversario político que le gana las elecciones. Ese ha sido el resumen de la comisión de investigación. La documental ha sido exhaustiva. Miles de folios recibidos por la comisión. Por ejemplo, hay un documento que se solicitó a la Oficina Antifraude de Cataluña de 1.639 páginas relativo a los casos que se aluden en las conversaciones entre el ministro y el señor de Alfonso, de cuyo estudio se deduce que los expedientes a los que se refieren las conversaciones han sido tramitados correctamente por la oficina. ¿Dónde estaba el problema? Por ejemplo, cuando se hacía referencia a la sanidad, la conversación no se refería al sistema de salud, sino a las adjudicaciones irregulares que incluso fueron objeto de una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña, o una contratación irregular por parte de la Generalitat denunciada por Comisiones Obreras y publicada por la cadena SER en el año 2012. Señora Montero, no se fabricó ningún delito. Se dejó claro que no hay impunidad con un gobierno del Partido Popular. Las comparecencias han sido unánimes. Los 5 comparecientes que prestaron declaración en la comisión y que tenían obligación legal de decir la verdad, negaron a preguntas directas sobre esta cuestión. Los 5 comparecientes. El director de la Oficina Antifraude, nunca me he sentido presionado. El señor Fernández Díaz, no ha habido ninguna voluntad política de investigar específicamente a ninguna formación política. El señor Cosidó, hemos hecho una policía más profesional, señor Campo, y la reducción de un 60% de los puestos de libre designación en la prueba del algodón. El señor Pino, comisario, nunca hubo instrucciones político-partidistas. El inspector jefe, señor Fuentes Gago, yo hacía el trabajo encomendado dentro de la estricta legalidad. Queda claro que aquí no hay una policía política jamás con el Partido Popular. Lo que ha habido es un buen gobierno y un buen ministro. Y entonces, señorías, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos hoy este debate?
Bien, es posible que algunos han pensado en aquello que la mejor defensa es un buen ataque, señora Montero, y han intentado ocultar los indicios de su financiación ilegal por parte de países poco o nada democráticos, denunciando a aquellos que estaban investigando los actos ilegales. Señora Montero, pregúntele al señor Monedero o pregúntele al señor Iglesias cuánto ha cobrado. Pregunte también al señor Iglesias por la reunión secreta con el señor Roures. Señora Montero, menos crispación y más transparencia. Menos crispación y más transparencia. Otros querían entorpecer la investigación de la corrupción del 3%, enmascarándola en la estelada, el victimismo y el desprecio a la ley y al Estado de Derecho. De ahí tanto interés en alargar esta comisión todo lo más posible. El PDeCAT y Esquerra han querido ser aquí en esta comisión, señorías, adalides de la transparencia y el buen gobierno, cuando lo estamos viendo saltarse las leyes o arrasar con la democracia en el Parlamento de Cataluña. Y se ha dado la paradoja, fíjense, que mientras en esta comisión estaban pidiendo más comparecencias, en el Parlamento de Cataluña cercenaban la comparecencia del exsenador señor Vidal de Esquerra Republicana, que presumía de hacer actos ilegales, y cerraban esa comisión en el Parlamento de Cataluña al mismo tiempo. Hay que tener agallas y valentía para decir eso, pero de la mala, señorías, de la mala y de la cobarde. Quiero agradecer a mis compañeros, señor Toledano y Francisco Molinero, su trabajo en esta comisión. Igualmente al presidente de la misma, señor Legarda. Hemos tenido algún que otro rifirrafe, pero quiero agradecerle también a él, al señor Campos, a Miguel Gutiérrez, el tono que han mantenido en estos meses y especialmente a todos los grupos su cortesía parlamentaria para fijar la fecha de comparecencia del señor Fernández Díaz, que, como saben, estaba convaleciente de un problema de salud. Señorías, termino como lo hicimos en la comisión. Creo que después de estos meses vemos cómo el falso concepto de la policía política se ha convertido en una rúbrica, detrás de la cual se ha hecho un discurso muy perjudicial para la Policía Nacional y nuestras instituciones. Señorías, nosotros tenemos una especial responsabilidad como representantes públicos por velar por el honor de todas esas personas que están trabajando por nuestra seguridad. Y creo que aquí ha faltado eso en algunos debates y en algunas personas en esta comisión. Aquí se ha citado a policías por sus nombres y apellidos, acusándoles sin fundamento alguno y provocando un terrible perjuicio en sus carreras que ellos mismos saben y conocen todos los días. El imperio de la ley, el sometimiento pleno a la autoridad judicial de jueces y fiscales con criterios básicos que siempre han presidido cualquier actuación de la Policía Nacional. Desde el Grupo Popular defendemos la limpieza de la institución y el gran servicio que hacen todos los días al Estado de Derecho, como decía antes en su intervención mi compañero, el portavoz de Interior, el señor Toledano. Señorías, señora presidenta, termino. Y termino como lo hicimos en la comisión, apelando a la serenidad, al sentido común, al trabajo hecho según los comparecientes y los documentos, señorías, que dicen que aquí no hay caso. Porque es verdad, es que no hay caso, es que hubo un buen gobierno, señorías, es que hay un buen gobierno con el Partido Popular. Aquí lo que hay realmente, y se ha comprobado, son unas grabaciones fragmentarias de hace casi 3 años, sacadas a la luz 4 días antes de unas elecciones generales decisivas. No olvidemos esto, que nadie ha dicho y nadie de los portavoces aquí ha criticado. 4 días antes de unas elecciones decisivas. Y si hay algo, señorías, hay una utilización partidista. Y esta reside en las grabaciones ilegales y en lo que se pretendía con las mismas. Vive en la transcripción manipulada de las mismas. Habita en el fuera de contexto y existe en el acoso y derribo injusto a una persona extraordinaria que ha servido a su país de la mejor manera que sabía hacerlo, el señor Fernández Díaz, con honor, con dignidad y con honradez. Y desde este grupo siempre se lo vamos a reconocer. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias. En 3 minutos comenzará la votación.